Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un versículo precioso. El ánimo del escritor a los hebreos es a la iglesia a la que estaba escribiendo a sacar la mirada de la religión judía, de los ritos, de las ordenanzas, y poner los ojos en Cristo. Y le explica por qué ellos tenían que poner los ojos en Cristo, ¿no? Le dicen porque Él, Jesús, es el autor y el consumador de nuestra fe. Fue el que nos dio la posibilidad de tener fe. Y de eso se trata la enseñanza, lo que la confesión nos lleva a meditar acerca de la fe. Yo sé que si les pregunto a todos ustedes si tienen fe, aún el incrédulo va a decir, sí, tengo fe. ¿Todos tienen fe? ¿Todos los que están acá están seguros que tienen fe? Y podemos resumir fe como esperanza, confianza. Puede ser fe, confianza, esperanza en Dios, o puede ser fe, confianza, esperanza en otra cosa. Y si nosotros saliéramos ahora a la calle, agarramos a cualquier persona de la calle, le preguntamos, ¿tenés confianza en algo? ¿Y tenés esperanza en alguien, en algo? Y la mayoría van a responder afirmativamente. Algunos tienen confianza en sí mismos, en su esfuerzo, en su trabajo, en sus talentos, en sus padres, en su familia, en el gobierno que viene, en los dirigentes que puede elegir. Pero no todos tienen confianza o fe salvadora, que es lo que trata la confesión de fe en este capítulo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes si alguien tiene una lapicera, seguramente puede ser que tenga o puede ser que no. Yo tengo una, pero si yo les pidiera que ustedes describieran una lapicera, va a ser algo simple porque es algo con lo que estamos habituados, ¿no? La usamos o para tomar nota o para escribir y bueno, hacer la lista de compras o dejar una nota de sugerencia a alguien. Y si yo les pidiera, bueno, definir una lapicera, bueno, cada uno va a decir, bueno, la lapicera tiene una punta, tiene un cuerpo, tiene un tapón, puede ser azul, negra, pero medianamente la mayoría de nosotros podemos definir una lapicera. Ahora, cuando nosotros pensamos en la fe, si hacemos la pregunta nuevamente y yo les preguntara, ¿tienen fe? ¿Tenemos fe? ¿Fe salvadora? Y todos vamos a decir sí. Espero que todos digamos que sí. Ahora la pregunta es, bueno, definime fe salvadora. Muy interesante porque cuando se escribió la Confesión de Fe de Londres, la que estamos compartiendo, había una cuestión muy necesaria de aclarar qué era la fe salvadora. Recuerden que para ellos en aquella época la Iglesia Católica era lo que tenía el dominio de la religión, el monopolio de la fe, y todos estaban ahí siendo guiados por un error, por la enseñanza equivocada que ellos tenían en cuanto a la fe. Entonces los autores y los teólogos que escribieron la confesión de fe tenían en claro la necesidad de dejar bien definido qué es la fe, para qué sirve, quién la da, quién la tiene y quién no la tiene y por qué es necesario. Así que en esta noche, hermanos, con la ayuda del Señor y brevemente vamos a meditar acerca de la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? Si bien, como decíamos al comienzo, todos pueden tener una especie de fe, una especie de confianza o esperanza en algo, no todos pueden tener fe para salvación. De hecho, la confesión dice en el primer párrafo que la fe es una gracia de Dios dada a los escogidos. Esto quiere decir que nosotros no podemos por ninguna manera generar fe para salvación. Yo sí puedo tener esperanza y confianza en algo, pero no puedo tener fe que me lleve a confiar en lo que Dios dice. Por eso, cuando nosotros
tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio. Hay mucha gente que cree en el Evangelio, o sea, cree en el hecho, sí, es lindo, es bueno lo que dice, es verdad lo que dice, lo que enseña, pero no creen. La pregunta es ¿por qué? Bueno, no creen porque no tienen fe salvadora. Dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, es un pasaje del Antiguo Testamento que Pablo está trayendo y compartiendo con la iglesia en Roma, y está hablando de esto, de que no todos iban a creer, todos iban a escuchar y todos iban a simpatizar con el Evangelio, pero solamente aquellos a los que Dios le daría fe para salvación es lo que iban a creer. Y de hecho es nuestra realidad. Ninguno de nosotros tiene fe por un esfuerzo propio. Me gustaría que por un momento pudiéramos definir qué es fe antes de poder meditar en la enseñanza de la confesión. Bueno, lo primero que tenemos que ver, hermanos, que fe no es conocimiento. A veces una de las acepciones de la palabra fe es doctrina, ¿no? Es lo que creemos, es nuestra fe. No se trata de nuestra confianza o esperanza en Dios, sino el cuerpo de doctrina que creemos, ¿no? Y podemos hablar de distintas doctrinas y distintas enseñanzas que podemos encontrar en la Biblia. Pero la fe salvadora es más que el simple conocimiento de algo. El hecho de que yo conozca la Biblia no quiere decir que yo tenga fe para salvación. Y quiero citar algunos ejemplos. Y obviamente que necesitamos tener conocimiento del Evangelio, de Dios, de Cristo. De hecho, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Si yo no tengo el conocimiento, la certeza, la seguridad de que Cristo resucitó, entonces mi fe no tiene ninguna posibilidad de ayudarme o de salvarme. Dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14, ¿cómo creerán ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, indudablemente, para que yo pueda tener fe y creer en Cristo, necesito escuchar el Evangelio y necesito creer en ese Evangelio. Pero para que yo pueda creer al Evangelio que estoy escuchando, necesito fe. Y esa fe viene de Dios, es esa gracia que la confesión está mencionando. El conocimiento acerca de los hechos del Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo, no son suficientes para que una persona pueda salvarse. Y tenemos un ejemplo muy interesante de eso, que es el de Nicodemo. Todos recuerdan la historia de Nicodemo. Él viene a Jesús de noche, ahí medio escondido, y él le dice una frase tremenda, ¿no? Y a la vez condenatoria para él mismo, porque él dice, Maestro, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Eso implica que previamente a esa resolución que Nicodemo toma, él había examinado a Cristo, le había escuchado, había examinado detenidamente su enseñanza, había cotejado lo que Cristo decía con el Antiguo Testamento, había visto sus milagros, había visto sus múltiples sanidades a distintos enfermos. Y entonces él dice, este es el enviado de Dios. No hay ningún hombre que pueda hacer lo que este hombre hace, porque solamente si Dios está con él, él puede hacer todo eso. Y viene a Cristo, y Cristo le habla acerca del nuevo nacimiento y le explica la necesidad de nacer de nuevo para entrar o para ver el reino de Dios. Y al final Nicodemo le dice, ¿cómo es esto? Nicodemo tenía conocimiento, comprendía un montón de cosas. Es más, veía a Cristo como el Mesías enviado por Dios, pero no tenía fe para salvarse. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras es el de
el que tenemos en Santiago, capítulo 2 de la carta de Santiago, versículo 19, dice: tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Es interesante, alguien decía que no hay un solo demonio que sea ateo. No hay un solo demonio que no tenga una buena doctrina. Todos ellos tienen una doctrina excelente, porque ellos creen que Dios es el Señor, que Cristo es el Salvador, y ellos conocen acerca de la doctrina de la redención. Ellos reconocen la obra de Cristo, reconocen el señorío de Cristo. De hecho, cuando ellos le vieron, le llamaron Señor. Cuando ellos ven a Dios, dice la palabra que ellos tiemblan. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a la tierra de Gadara y tuvo ese encuentro con el endemoniado gadareno, y los demonios hablan a Cristo y le dicen: ¿has venido para atormentarnos? Ellos saben el destino que les espera y conocen mucho de primera mano acerca de Dios, pero ese conocimiento no los salva, no los hace salvos. Otra de las cosas que no es fe es el aprobar las cosas, ¿no? El decir: bueno, sí, esto es así. Yo creo que Dios es el creador del mundo. O yo creo que Cristo murió y resucitó al tercer día. El hecho de que alguien diga eso no es ninguna garantía de que sea salvo. Porque dice ese mismo versículo de Santiago que ellos creen en Dios y tiemblan, pero no son del Señor. Juan 3:2 es el versículo que mencionábamos antes acerca de Nicodemo, y él dice: Rabí, sabemos que eres un maestro y que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Conocer los hechos, aprobarlos, estar de acuerdo que son verdades, no es suficiente para salvarnos. No es fe, es simplemente una aceptación de la historia, simplemente aprobar que los hechos que tenemos frente a nosotros son reales, pero eso no salva a nadie. El Señor dice en Juan 3:15, hablando con Nicodemo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo tenía un montón de conocimiento, pero le faltaba algo: creer. No creer en cualquier cosa, creer en Cristo. Creer que es Cristo, no solamente el Mesías enviado, sino el único que me puede salvar. Eso es fe salvadora. Fe salvadora implica que saco mi esperanza, mi confianza de mí mismo, de mis obras, de otros medios o de otras personas que yo había creído que me podían salvar, y descanso únicamente en Cristo. Mi esperanza no está en lo que hago o en lo que dejé de hacer, sino que mi esperanza está puesta en que lo que Él dijo es verdad, y eso es mi esperanza. Le creo a Él. Ni siquiera me creo a mí mismo, ni siquiera confío en lo que yo hago, sino que dice el Señor: el que en Él cree, ese tiene vida eterna. Hay un hecho muy interesante que es el del rey Agripa. ¿Se acuerdan? Pablo está ahí frente al rey, está compartiendo el evangelio a pesar de sus prisiones. Dice Hechos 26-27: Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Bueno, el rey Agripa era una persona que estaba muy empapado de la historia judía y de los profetas, de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y Pablo le recuerda: yo sé que tú crees en los profetas. Quizás habían tenido una charla anterior y habían hablado de esos misterios acerca de las profecías. Y el versículo 28 le dice, el rey Agripa le responde a Pablo y le dice: Pablo, por poco me persuades a que me haga cristiano. Y Pablo le dice: por poco, por mucho, tienes que salvar, tienes que ir a Cristo.
Pero acá tenemos 3 ejemplos, ¿no? Nicodemo, los demonios y el rey Agripa. 3 personas que tenían conocimiento acerca de la doctrina del Evangelio de Cristo, pero que no eran salvos. No tenían fe salvadora. La fe salvadora no es solo una creencia en datos históricos que podemos comprobar y verificar, sino que la fe salvadora es una confianza personal en Jesús como nuestro Salvador. Algunos hablan de que la fe es como algo que yo siento, ¿no? Algo que, tengo un sentimiento acá, o vaya a saber dónde, pero nos guiamos a veces por los sentidos, ¿no? O sea, yo tengo que sentir algo. Por eso muchos dicen, no, cuando el Señor me salvó sentí como un fuego. Otros dicen, no, cuando el Señor me salvó sentí como un frío. Entonces dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Frío o caliente? Pero la fe no son sensaciones. La fe no se trata de una experiencia mística o de un sentimiento. Otros consideran que la fe es como un salto al vacío o a los desconocidos, ¿no? Si yo tengo fe, hoy pasa un hombre que conozco hace un montón de años, es el papá de un amigo y bueno, el fanático hincha de Boca, pero muere por Boca. Y yo para hablar de algo le digo, ¿y cómo estás para hoy? Y yo tengo esperanza, me dice. Y sigo caminando y yo decía por dentro mío, qué mal que te veo. Porque por más que tengas esperanza, la realidad es la realidad. Y si el otro equipo es superior al tuyo, no hay mucha fe que valga. Bueno, la fe salvadora no es eso. No es un salto al vacío. No es un salto a, bueno, vamos a ver qué pasa. La fe es una certeza. Es algo que nosotros tenemos seguridad, que nos da seguridad. Por eso Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Bueno, un versículo que seguramente aprendimos hace mucho tiempo, que nos habla de una convicción, de 2 cosas muy importantes. Por un lado dice la fe, define la fe, ¿no? La fe es una certeza. Y por otro lado la fe es una convicción. Entonces nos lleva a considerar que la fe no es algo místico, no es un sentimiento. La fe es una certeza y es una convicción. Ahora, ¿de qué se trata eso? La fe es, en primer lugar, una convicción en la verdad del Evangelio. ¿Cómo puedo saber que tengo fe salvadora? Es porque creo únicamente en la verdad que encuentro en el Evangelio. Que Cristo murió por mí, que soy un pecador, que estoy condenado, pero que si tengo esperanza, tengo mi confianza en aquel que murió en la cruz, eso es mi certeza y mi convicción de que tengo fe salvadora. De eso se trata nuestra esperanza. Y eso es algo sumamente importante. Hay cantidad de historias, hermanos, de pastores, de misioneros que se fueron a predicar el Evangelio a otros países, al África, y ahí proclamaron el Evangelio a miles de personas. Y luego de un tiempo, Dios trajo la convicción de que ellos no tenían fe salvadora. Ahora, si ellos pudieron atravesar todo este momento engañados, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Esto entonces es una doctrina sumamente crucial para mi vida. Yo debo tener la certeza, yo debo tener la convicción de que tengo fe en el Señor. Y sobre todo pensando en que no sabemos, dice Santiago, lo que pasará mañana. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hoy estamos, dice la canción, mañana dejamos de respirar. Y quizás yo estoy sentado en la iglesia pensando, soy del Señor. Y no lo somos, porque quizás tenemos conocimiento y aprobamos los hechos,
pero no hay fe salvadora. No hay una fe que me da certeza y convicción de que Cristo es mi Señor. La fe es una convicción en el Evangelio. Implica creer y tener certeza de que lo que el Evangelio afirma es verdad. Y hermano, nuestra fe no es una fe irracional. No es una fe agarrada de los pelos que cree en cualquier cosa, no. Nuestra fe es una certeza en lo cual tenemos un documento histórico como la Biblia. Tenemos el carácter de Dios que nos lleva a creer en lo que Dios dice que va a hacer. Y tenemos la experiencia que nosotros podemos vivir a través del Espíritu, de esa convicción, de esa certeza que trae a nuestro corazón todo lo que vamos viendo en la palabra. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe salvadora, si no hay fe que me lleva a poner la esperanza en Cristo, nada de lo que haga va a agradar a Dios. Y de eso se trata. Nuestra fe no puede ser un salto a lo desconocido, sino que más bien es una respuesta a aquello que nos ha sido revelado en el Evangelio. Aquello, que podemos ver en la Escritura y que podemos comprobar por medio de la palabra de Dios. Nuestra fe es algo que nosotros comprobamos. Siempre me gusta esta pregunta. Si hoy murieras, o si hoy nos tocara morir a todos nosotros, y vamos a la presencia de Dios, y Dios nos dijera, bueno, fulano de tal, acá tengo tu nombre, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le diríamos? No, Señor, tengo 20 años de servicio en la iglesia, me bauticé en tal lugar, hice tal cosa, prediqué, evangelicé, hice sí, pero eso son obras. Y nadie por las obras va a entrar en el cielo, sino que los que van a entrar en el cielo son aquellos únicamente que tengan fe salvadora. Y eso implica tener confianza y esperanza en Dios. Imagínense que dentro de esa masa de personas que están por entrar a la patria celestial, a la eternidad, reciben esa pregunta de parte del Señor y le dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar en mi cielo? Y alguien responde, porque Cristo lo dijo. Y a Él le creo. De eso se trata la fe. No se trata de nosotros, de nuestras obras, de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, sino dónde está puesta nuestra confianza. La respuesta a esta pregunta, ¿qué es la fe?, es el carácter de Dios, la veracidad de la Biblia y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener certeza de que nuestros pecados han sido perdonados porque Dios lo dice en su palabra. 1 Juan 1:9 habla de que nuestros pecados son perdonados, de que tenemos vida eterna porque Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna, de que somos reconciliados por medio de la fe. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5:9 dice que aun siendo enemigos, Él nos reconcilió consigo mismo por medio de la fe. Entonces nuestra fe no está agarrada en el aire de la nada misma, sino que está arraigada en esta verdad. En que lo que Dios dice, lo que la Biblia dice de Dios y la obra del Espíritu nos da esa certeza. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes
del principio de los siglos. Hermanos, la razón por la cual nosotros tenemos certeza y esperanza es porque Dios no miente y nosotros le creemos a Dios. Y de eso se trata la fe. Cuando Dios nos da fe para salvación, Él pone esa confianza en Él. Ninguno de nosotros, antes de que Dios nos salvara, creía en Dios. Sí creíamos que Dios existía, sí creíamos en un Dios creador o en alguien que gobernaba sobre todas las cosas, pero ninguno de nosotros, hasta que Él puso fe en nuestro corazón, le creyó a Dios. Y esa es la diferencia entre una fe nominal, una fe común y una fe salvadora. La fe salvadora cree en Dios, cree en su palabra y cree en la voz del Espíritu Santo que nos da esa certeza. Dice que el Espíritu de Dios da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La fe incluye creer y depender en lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y sobre nosotros. Incluye creer y depender de su obra de salvación a través de Jesucristo. La fe salvadora, hermanos, es esto. No creo en mí, sino que creo en Él. No tengo esperanza en mí. No es mi justicia, no son mis obras, no son mis hechos, son los de Cristo. Y claro, para nosotros en un ambiente cristiano esto nos parece lo más normal y común del mundo. Pero eso es solamente posible cuando Dios trae fe salvadora a nuestro corazón. De otra manera nadie cree eso. Sí pueden creer un montón de otras cosas contrarias a la palabra y aún un evangelio que se parece al evangelio de la Biblia, pero no tiene nada que ver. Pero la fe salvadora nos lleva a renunciar a nosotros mismos, quitando la confianza y la esperanza en mí mismo y correr a Cristo teniendo solamente en Él esperanza. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Dice Pablo, nuestra esperanza es que somos justificados por la fe en Cristo. Esto nos lleva, hermanos, a preguntarnos, ¿en qué estamos creyendo? ¿Cuál es tu esperanza de salvación? ¿Que venimos a la iglesia? ¿Que no tenemos una vida mundana? ¿Que leemos la Biblia? ¿Que oramos? ¿Que ofrendamos y que hacemos bienes? Esas son cosas buenas, pero no es suficiente para salvar a nadie. Lo que salva a una persona es poner su esperanza, su confianza en Cristo. Dice Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 4, versículo 21, plenamente, está hablando de Abraham, acerca de la promesa de Dios. Dice, plenamente él estaba convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice, Abraham le creyó a Dios y eso, creerle a Dios, le fue contado por justicia. Y fue eso lo que justificó a Abraham, que le creyó a Dios, que creyó en lo que Dios dijo. Y Dios nos dice a través del Evangelio, el que cree en mí tiene vida eterna. Si nosotros le creemos a Dios, eso es a causa de la fe salvadora. Ahora, hermanos, pregunto, ¿estás creyendo y confiando y dependiendo de la persona y de la obra de Cristo? ¿Es esa tu fe, tu esperanza de salvación? ¿Estás convencido de que la salvación se encuentra solamente, exclusivamente y únicamente en Cristo? ¿Esperas que tu bienestar eterno, o sea, tu vida eterna, depende del poder y la fidelidad solamente de Cristo? No se trata de tus obras, no se trata de tus logros,
No se trata de nada de lo que nosotros podemos hacer, sino exclusivamente del poder y la fidelidad que Cristo mostró en la cruz del Calvario. ¿Está tu confianza puesta en el Hijo de Dios? No solamente para salvación, sino que está puesta tu confianza en que Él cargó con tu pecado y los lavó en su sacrificio. ¿Es esa tu confianza? Porque de eso se trata la fe salvadora. Creo que esto es lo más necesario y relevante para una iglesia, que pueda entender el significado de la fe salvadora. Y si llegamos a la conclusión de que esa no es mi fe, ¿qué hacer? Bueno, vayamos a Cristo. Porque hay esperanza. En tanto que tengamos vida y que el Evangelio siga siendo proclamado, tenemos esperanza. Podemos ir a Cristo y decirle: Señor, sálvame. Mi esperanza, mi confianza estaba puesta en mí, en lo que hago, en mi religiosidad, en mi fidelidad, en mis hechos, en mis obras. Pero eso no salva a nadie. Lo que salva a una persona es poner total y completamente su confianza en Cristo, creyendo que Cristo murió por mis pecados, creyendo que solamente Él me puede llevar al Padre, creyendo que solamente por medio de la fe en su obra, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección puedo ser salvo. Dice entonces la confesión en el primer párrafo: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra. Ahí está, dice la gracia de la fe. Bueno, Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, y dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Tanto la gracia de Dios como la fe son un don de Dios, algo que yo no puedo conseguir, que yo no puedo generar en mí mismo, sino que Dios me lo tiene que dar. Por eso la fe salvadora es algo que Dios le da a sus hijos, o dice ahí a los escogidos. Y por medio de esa fe reciben la capacidad, ¿para qué? Para creer. Y no es que nosotros antes de conocer el Evangelio no creíamos. Creíamos un montón de cosas y creíamos cada cosa que hoy decimos: ¿cómo podía creer en esto? Pero se trata de esa ceguera, de esa muerte espiritual en la que teníamos, hasta que Dios determinó en su economía salvarnos, nos da fe, nos da la gracia salvadora y pone fe en nuestros corazones, y ahora nosotros tenemos la capacidad de creer. Quizás muchos de nosotros habíamos escuchado el Evangelio por mucho tiempo y lo negábamos y lo rechazábamos y no queríamos saber nada con el Evangelio, pero un día escuchamos el Evangelio y creímos y aseveramos: sí, esto es verdad, yo soy un pecador y yo merezco el infierno y yo estoy condenado, y la única manera de salvarme es a menos que me arrepienta, que ponga mi esperanza y mi confianza en Dios, que confiese mi pecado y que me aparte del mal. Eso es consecuencia no de mis obras, no de mi esfuerzo, sino de que Dios en su gracia pone fe y me da la capacidad para creer para salvación de nuestras almas. Dice: esta es una obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Es maravilloso porque ninguno de nosotros se da cuenta de qué manera Dios ya obró en mí para salvación. Podemos decir: Dios nos salva antes de que nosotros nos demos cuenta de que Él nos salvó. Cuando Él me salva, entonces Él ahora trae fe. Y a consecuencia de esa nueva vida, de esa salvación que Él ya logró espiritualmente en mi corazón, ahora puedo venir, escuchar el Evangelio y creer. Pero eso es una gracia de Dios que se lleva a cabo, dice, por medio del ministerio de la palabra. La confesión habla de esa gracia de la fe. Es un regalo que Dios le da a sus hijos, a sus escogidos, para que puedan
obtener confianza y esperanza en la palabra de Dios, en el Evangelio y en lo que Dios dice en su palabra. Por eso, el verdadero convertido cree en las Escrituras. El verdadero convertido tiene fe en Cristo. Puede desconocer un montón de cosas, pero está seguro en que Cristo es su Señor y su Salvador. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Y el 44 dice, nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La pregunta sería, ¿crees esto? ¿Creemos esto? ¿Es esa nuestra certeza? De que nosotros vinimos a Cristo, que nosotros creemos en el Evangelio, porque es una obra de Cristo en nuestros corazones. La razón por la que yo creo es porque Él me trajo. Por eso vine al Evangelio. No se trata de venir a una iglesia, ¿no? Claro que es la manera exterior de mostrar esa obra, pero se trata de venir a la fe, de venir a la convicción, de venir a una certeza de que necesito un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Dice también la confesión, por lo cual la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios aumentan esa fe y la fortalecen, ¿no? Son esos medios de gracia que podemos resumir en una palabra: la iglesia, donde se administra el bautismo; la cena, donde los santos oran unos por otros. Son esos medios designados por Dios para aumentar y fortalecer nuestra fe. Si todos entendiéramos eso, cuán necesaria es la iglesia para mi fe. Y después andamos ahí, lidiando con el pecado y a veces sin confianza, sin esperanza. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no tengo tanta fe? ¿No? Como dijeron los apóstoles o los discípulos a Cristo, Señor, aumentanos la fe. El Señor respondería en este tiempo, congregate. La manera de aumentar tu fe es que te congregues con los santos. Y en la medida que la iglesia está unida y mutuamente todos los miembros se ayudan entre sí, no solamente el vínculo se fortalece, sino que nuestra fe crece. Dice Hechos 20:32, ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y dar la herencia a todos los santificados. Dice Pablo, ahora os encomiendo, ahora los entrego, ahora los dejo a Dios y a la palabra de su gracia, porque ella es poderosa para edificar y dar herencia entre los santificados. El segundo párrafo habla de que esta fe, el cristiano por esta fe, los cristianos creemos que todo lo que está revelado en la palabra de Dios es digno de toda confianza. ¿Se acuerdan? Hebreos 11:1, después la fe, la certeza y la convicción. Esa certeza y esa convicción viene como consecuencia de la fe salvadora en mi corazón. Yo creo en la palabra de Dios, no porque soy un iluminado, no porque tengo un conocimiento más profundo de las verdades de la Biblia, no. Es porque tengo fe. Es la fe que Dios puso en mí, que me da convicción, certeza de que este libro es la palabra de Dios. Por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior por todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. ¿Se dan cuenta cómo está íntimamente relacionado la palabra de Dios y nuestra fe? Dice Pablo que la fe viene por escuchar el mensaje de la palabra.
Mi fe es robustecida, mi fe crece creyendo en la palabra, teniendo una relación profunda, genuina con las Escrituras. Por eso el diablo va a atacar todo el tiempo a que no tengamos nuestro tiempo con la palabra, porque él sabe los beneficios que trae para nuestra vida, para nuestra alma. También actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. ¿Se acuerdan cuando el profeta dijo que Dios estaba más a gusto o se gozaba más de ese hombre que se humillaba y temblaba ante su palabra? Y no solamente hacía esto, sino que lo ponía por obra, dice, ¿no? Bueno, eso le pasa al verdadero cristiano, aquel que tiene la fe salvadora, va a la palabra de Dios y es impactado. Alguien decía, ¿cómo saber si estoy leyendo verdaderamente la Escritura? Creo que es Piper el que dice eso. Y dice, ¿cómo saber si estoy leyendo verdaderamente la Escritura? Bueno, si has leído la Escritura y te impactó lo que leyó, hay algo de eso que has leído que se clavó en tu corazón y te hace pensar y te hace ir a Dios y te hace agradecer o te hace pedir perdón. Bueno, quiere decir que estás leyendo la Biblia. De lo contrario, no estás leyendo, no estás meditando, estás cumpliendo con un ejercicio intelectual. Pero la fe salvadora tiene esta característica. Confía en Cristo. Es algo que viene desde el cielo hacia sus hijos y como consecuencia de eso produce en nosotros confianza y esperanza en su palabra. El tercer párrafo dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Está diciendo que en algunos que tenían cierta apariencia de haber creído, esa fe en algún momento se extingue, se va, no está más, ya no creen. ¿Cuántas personas conocen que caminaban con nosotros en el Señor y cantábamos y hablaban de Cristo y hablaban de la palabra y compartían verdad de Dios y hoy lo vemos y es como si Dios no existiera, como si la palabra no existiera? Bueno, esa fe es una fe intelectual, una fe que está basada en el conocimiento de las cosas, es una fe que aprueba lo que la Biblia dice, pero posiblemente no sea una fe salvadora, porque la fe salvadora puede ser atacada, puede ser debilitada, puede ser hasta casi extinguida, pero dice al final será victoriosa. Porque esa fe no la sostenemos nosotros. Esa fe no es que yo la sostengo o que yo hago algo para que aumente. No, es una obra de Dios en nuestros corazones. La fe es un don de Dios y que va creciendo hasta traer completa seguridad, dice la confesión. Y esa fe continuamente nos lleva a pensar en el versículo que leíamos, en Hebreos 12:2. Nos lleva a poner los ojos en Cristo todo el tiempo. Quizás por algún momento, por alguna razón, sacamos la mirada, la ponemos nosotros en otra persona, en una situación, en una circunstancia, pero la fe salvadora tiene la característica y la particularidad de llevarte todo el tiempo a poner los ojos en Cristo. Todo el tiempo. Entonces, la fe salvadora es esto. Es un don de Dios que desciende del cielo hacia su pueblo y que me lleva a tener plena confianza en Cristo, me lleva a creer solamente y exclusivamente en Él
me lleva a creer en su palabra y me lleva a vivir a una dependencia totalmente de Él. Mi esperanza no está en lo que yo hice o en lo que voy a hacer, en cómo yo voy a resistir las pruebas, las tentaciones y aún la persecución. No, se trata de lo que Dios ha dicho. Eso es fe, creerle a Dios. Alguien dijo hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Bueno, la fe salvadora le cree a Dios. Yo creo en ti. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque creo en Él. No hay otra esperanza, no tengo otra salida. Bueno, dice el escritor a los Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. La fe salvadora tiene esta característica. Tiene sus ojos pendientes y constantemente mirando a su Señor. Porque Él es el que me da la fe y Él es el que la sostiene. Cuando esa fe falta, entonces voy a Él y digo, Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Hermanos, esto es brevemente la enseñanza que la confesión trata de hablarnos acerca de la fe salvadora. Pero no nos vayamos de este lugar o no nos vayamos a dormir sin pensar en esta verdad. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Es Cristo tu fe, tu esperanza de salvación? ¿Cómo nosotros estamos seguros de que mi pecado fue perdonado? Porque lo siento, porque no hay nada que me acuse, o porque tengo mi completa seguridad en que Cristo cumplió lo que Él dice en su palabra. Si es esa tu esperanza, gloria a Dios. Y si no es esa tu confianza, corre a la cruz del Calvario, pidiendo salvación y pidiendo a Cristo que te dé fe para creer en Él, para descansar en su justicia, en su sacrificio. Y como dice Hebreos 12:2, poder poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hermano, oremos y terminamos.